Usted recordará, haciendo este resumen de 1 de enero, de Año Nuevo, usted recordará que en algún momento en la segunda vuelta electoral, estábamos preocupados por la llegada de quien finalmente terminó igual llegando, con trafa, con algunas actas, con algunas cosas que no nos quedaron claras. Bueno, al final terminó llegando Pedro Castillo a ser presidente, con el Jurado Nacional de Elecciones, con este señor Salas Arena, que le daba la razón a los lapicitos, ya, con todo lo que usted quiera. Pero la voluntad que yo quiero resaltar en este momento, porque tanta gente confundida votaba contra Keiko Fujimori, no votaban a favor de Pedro Castillo, votaban contra Keiko Fujimori, que es lo que pasó en la elección, que suele suceder en las elecciones peruanas, hicieron despertar a un grupo de gente que no había participado masivamente en la elección en la primera vuelta. Estamos hablando de los adultos mayores. Mis viejos, por ejemplo, no fueron a la primera vuelta. Evidentemente tenían miedo por el tema de la pandemia. No querían contagiarse de COVID. A los viejos les agarró fuerte el COVID, lamentablemente. A los mayores, a los adultos mayores. Viejos con cariño, evidentemente. Y en la segunda vuelta no les importó, como a la mayoría, y eso nos conmovió además, como a la mayoría de adultos mayores, no les importó. Querían votar así, con la nariz seguramente tapada en muchos casos, por Keiko Fujimori para evitar el comunismo. Gente mayores, adultos mayores, que han vivido pues el comunismo del gobierno de Velasco, que ellos vivieron esa etapa tan desastrosa de la historia del Perú y querían salvarnos de alguna manera. Y se aplaudió en ese momento, pues, que adultos mayores que a veces incluso tenían que ir con ayuda de los nietos a votar, se aplaudió ese desprendimiento electoral cuando no tenían ninguna obligación de ir a votar. Eso es lo que reseñamos en PBO y Combaters. Una de las imágenes más conmovedoras que dejó la segunda vuelta fue esta. Desde Miami, un adulto mayor acudió a sufragar con su andador. La osadía del ciudadano hizo que los demás compatriotas lo aplaudieran y celebraran la acción. ¡Bravo, señor! ¡Viva! ¡Viva el Perú! Y es que este domingo, la verdadera generación del Bicentenario fue a defender el futuro del país. La presencia de ciudadanos de la tercera edad se evidenció más que en el proceso anterior. Miles de abuelitos le hicieron frente al coronavirus y no dudaron en ir a votar. Desde las primeras horas de la mañana hicieron colas en sus centros de sufragio, pese a que no estaban obligados a asistir. La mayoría de ellos hicieron evidente que si hacían el esfuerzo de movilizarse, era para no dejar de sumar votos, sobre todo al partido de Fuerza Popular. Aunque este hecho fue cuestionado por el riesgo de exposición a la COVID-19, muchos de ellos ya estaban con la doble dosis en el hombro. Y si el virus no fue un impedimento, las circunstancias en las que se tuvieron que trasladar, tampoco. Por ejemplo, en Ucayali, efectivos policiales ayudaron a una señora mayor a descender las escaleras luego de ejercer su derecho a voto. Superando todos los obstáculos, los votantes asistieron con bastones y sillas de ruedas, a pesar de que las condiciones no eran las mejores. Las rampas de acceso están alejadas, entonces los pacientes las personas tienen que movilizarse mucho tiempo y no les avisan que ellos pueden formar una cola adicional. También estuvieron quienes se las ingeniaron, como esta pareja, que aunque no cuentan con recursos para tener una silla de ruedas, no desistieron y se trasladaron en triciclo. El adulto mayor optó por manejar y llevar a su esposa con discapacidad. A pesar de que, según cifras de la OMPE, hubo ausentismo del 23%, los verdaderos héroes del Bicentenario fueron quienes dieron el ejemplo y se hicieron presentes en la jornada electoral. Según el padrón de la OMPE, los adultos mayores representan el 18% de ciudadanos habilitados. ¡Bravo, señor! ¡Viva! ¡Viva el Perú!
A mí en esos momentos de la elección, cuando yo veía pues a los adultos mayores yendo a votar, de verdad que me conmovía, ¿no? Yo me ponía a pensar, y si yo hubiera sido de los viejos, yo hubiera tenido pues que supongamos 80 años, y hubiera pasado eso, hubiera ido a votar, a lo mejor no hubiera ido a votar. Pero muchos sí se animaron a ir, y eso era lo que se aplaudía, la buena intención de querer salvarnos. Valió la pena, a pesar de que igual ganó Castillo, con trafa, sin trafa, como siempre les digo. Valió la pena. Valió la pena porque fueron un ejemplo de lo que se puede hacer por tu país. Es más, yo me acuerdo de esa época y me conmuevo, se me quebra un poco la voz, porque de verdad vi viejitos yendo a votar que no tenían por qué ir a votar para salvar el desastre que habían hecho en la primera vuelta pues los electores equivocados que tenemos en este país por millones, porque hay millones de gente equivocada, no podemos negarlo. Así que los aplaudimos una vez más y los recordamos en este programa de Año Nuevo. Me voy a una pausa así, antes de que me ponga a llorar. De verdad que me conmuevo. Parece que soy duro, pero no. Me conmueven los ancianos. ¿Eres deportista? O por lo menos te juegas una pichanguita una vez al mes. Yo hace tiempo que no juego pichanguita, estoy más duro. Estoy seguro que entro a calentar y me desgarro. Entonces, puede que sufras de sudoración excesiva en los pies o peor, pie de atleta. Pero no te preocupes que el laboratorio farmacéutico Alcofarma tiene la solución con su fabuloso ácido bórico, que te ayudará a controlar esos problemas. Pídelo en sus presentaciones de 50 gramos o 100 gramos o en sobre. Alcofarma, ciencia que cuida tu vida. Ya volverán las pichanguitas seguramente, ya nos volveremos a juntar. Yo tengo temor ponerme a jugar una pichanguita acá con la gente nueva de PBO, porque ¿sabe qué pasa? Que todos son muchachos, pues. Tienen entre 20 y 30 años, tienen el 90% de gente de PBO y nosotros pues somos ya un poquito antiguos, ¿no? Entonces me van a hacer un quite, un quiebre, me van a hacer un sombrerito y me voy a picar. Y nos vamos a agarrar patadas, ¿no? Esto puede terminar mal. Así que yo soy uno de los impulsores para que no se realice esa pichanga. Comienza el día con el primer magazine del Perú. Noticias, reportajes, entrevistas, Efemérides, cultura, mercados. Espectáculos. Y todos los deportes. Con el mejor análisis del acontecer político. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana. Por Willax Televisión y PBO Radio 91.9 FM. La radio con fe. Los astros te serán propicios en PBO. en Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote, Facilote. Obvio. porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616-9009. Centenario,